Un fin de semana más de MotoGP, una carrera más que se va en el calendario, el circuito de Brno en la República Checa, donde nuevamente Marc Márquez hizo de las suyas, hizo lo que quiso y se quedó con la victoria nuevamente. Ya van 5 victorias seguidas de Marc Márquez en Ducati, lo que lo hace el único piloto en la historia de la marca italiana en lograr esa hazaña, y posiblemente en la siguiente cita que tengamos quizás incremente el récord a 6 victorias. Ya lo veremos, pero es el único piloto que hasta el momento lo ha logrado. Varias cositas pasaron, la verdad la parte digamos como más interesante que tuvimos durante el fin de semana fue la carrera sprint, donde vimos que las dos Ducati salieron disparadas por el liderato, básicamente se escaparon bastante de sus perseguidores, hasta que Pecco Bagnaia empezó a quedarse un poco rezagado. La verdad todo el mundo pensaba que de pronto tenía alguna falla mecánica, algún problema mecánico, pero después Marc Márquez también empezó a quedarse. Cuando ya lleva una ventaja de 3 segundos sobre el segundo, que en ese momento era Pedro Acosta, y básicamente lo esperó, dejó que lo superara y ya como que se le vio retomar el ritmo que llevaba. Ahí se supo que el problema quizás era por problema de la presión de los neumáticos, algo que ya hemos visto anteriormente que perjudicó el podio una vez de Maverick Viñales. Y después en conferencia de prensa lo que decía Marc Márquez era que la moto le sacó la advertencia de la presión de los neumáticos. Lo que hizo fue bajar un poco el ritmo para poder volver a entrar, digamos, dentro de la zona segura de la presión, así manejar, digamos, el recorrido de la carrera y al finalizar pues poder lograr cruzar primero nuevamente con suficiente, digamos, espacio para poder controlar la presión. Al final todo fue una falsa alarma, las motos estaban bien en la presión, pero eso perjudicó seriamente a Pecco Bagnaia, que resultó pues fuera del podio detrás de las dos KTM. Meritorio de las dos KTM, Pedro Acosta y Enea Bastianini se quedaron con la segunda y tercera posición en la carrera sprint detrás de Marc Márquez y tenían un buen ritmo, algo que no se ve muy seguido. Y también sucedió, digamos, en la carrera del domingo, donde Pedro Acosta mantenía su ritmo, también lo hacía un poco Enea Bastianini, con la diferencia de que Marco Bezzecchi se les coló entre ellos y Marc Márquez, quedándose con la segunda posición. Pero Enea Bastianini pues al final terminó cayéndose y Pecco Bagnaia se quedó con lo que sería la cuarta posición. No mucho que decir, más allá de lo que les digo que pasó en la carrera sprint, como que fue lo más interesante, porque en la carrera principal, digamos, lo único así como medianamente interesante que vimos fue el choque que hubo entre Alex Márquez y Joan Mir al principio de la carrera, donde Alex iba por dentro y lastimosamente pierde el control de su moto, se cae y por poco alcanza a tocar la parte trasera de la moto de Joan Mir, provocando que los dos terminen fuera de carrera y teniendo una discusión muy acalorada, como la pueden ver en la parte de afuera de la pista, donde Joan Mir constantemente le reclamaba por sus acciones. Y pues es entendible porque es muy frustrante la campaña que ha tenido Joan Mir últimamente, donde ha tenido bastantes abandonos y la verdad no la está pasando nada bien. Pero ya más allá de eso, después del calor de la adrenalina de la carrera, pues logró calmar sus ánimos y ya simplemente quedaron como amigos. Pero por otro lado, sí teníamos algo muy especial que pasó durante el fin de semana y era el regreso tan esperado del vigente campeón del campeonato, Jorge Martín, Martinator. Por fin regresó después de esa larga espera, ese sufrimiento que tuvo durante todo este tiempo con sus lesiones. Finalmente volvió a montarse en su moto y vaya carrera que se hizo. Al final logró quedarse con la séptima posición del Gran Premio de la carrera del domingo, algo muy meritorio si tenemos en cuenta por todo lo que ha pasado y por lo cual su equipo pues bien merecido se lo festejó con todas las de la ley. La verdad algo muy bueno, como yo siempre les he dicho, si hay alguien que de pronto pueda frenar el dominio de Marc en este momento, un piloto que pueda pegársele de tú a tú, ese podría ser Jorge Martín. Si lastimosamente no le hubiera sucedido lo que le sucedió, es un piloto que estoy seguro que hubiera hecho mucho más interesante el campeonato, porque lo hemos visto en números, en estadísticas, que los tiempos de vuelta, los tiempos de carrera de cada fin de semana, la distancia total de recorrido de cada carrera, tenía muy buenos registros, los mantiene aún en tiempos de carrera, en récords de pista, con la moto del año pasado, con la Ducati. Entonces, si Jorge Martín hubiera estado desde el inicio en su prime, en su mejor momento, probablemente con Aprilia quizás no le hubiera hecho tan fuerte, pero pronto con una Ducati es un piloto que estoy seguro podría pelearle de tú a Marc. Y pues bueno, aún falta un poco de campeonato, podemos ver quizás de pronto a la Aprilia, que es una moto que está en desarrollo, vale la pena la aclaración, de pronto lograr algunas cosas más interesantes.
y veremos el otro año qué pasa, si al fin deciden que Jorge Martín sigue en Aprilia o si de pronto se le da la oportunidad en otro equipo. Pero es alguien que de verdad, por la capacidad técnica que tiene, es un piloto que de verdad puede hacer muy interesante el campeonato peleándole a Marc de tú a tú. La carrera pasó más bien un poco desapercibida, un poco aburrida, lo cual se ha visto también en los números de audiencia, han bajado considerablemente con respecto al año pasado, pero es de esperarse. Ese es el efecto Marc Márquez, que le trae mucho dominio a una marca y hace que la audiencia pues se aburra un poco de las carreras, pero pues no se pierda MotoGP porque siempre nos trae alguna sorpresa. Entonces esperemos a ver qué nos trae Austria y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.